Dios los bendiga, hermanos. Si gustan acompañarme a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. Espero que todos se encuentren bien, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Gracias a Dios ha sido, ya casi es el fin de año y creo que ha sido un año muy productivo aquí en la congregación. Hemos tenido varios eventos, hemos devuelto a las devocionales y hemos hecho mucho, en mi opinión, todo para honra y gloria de nuestro Dios. Seguimos fieles también en reunirnos los jueves, un día que se presta para hablar de temas que a veces no se prestan para los domingos, a veces son un poco más didácticos, más informativos. He aprovechado esa plataforma para hablar un poco más a fondo de algunas palabras en el libro de Juan, de algunos contextos. Hemos llegado a una cierta palabra en este primer versículo de Juan que, en mi opinión, requiere un poco más de análisis en los cristianos. Se ha perdido mucho la atención de esta palabra por los últimos años, siglos, diré, y les voy a decir por qué en unos momentos. Pero nos dice: en el principio era el Verbo. Aquí subrayé lo que estamos enfocados hoy. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay muchas palabras ahí, hay muchas repeticiones que ocurren en estos primeros 3 versículos. Mi misión es que cada vez que leamos este texto usted tenga un entendimiento y una apreciación más grande y más completa de lo que estamos leyendo aquí. Al principio quizá uno podrá leer la expresión era el Verbo y realmente pasarla por desapercibida, porque hoy en día pensamos en el verbo en por lo menos mínimo 2 sentidos. Uno, y la más obvia, es en la gramática, donde el verbo indica la acción de una oración o específicamente el estado del ser de una persona o de un objeto o de una acción. Pero si ese es el significado que Juan le otorga a esta porción de la Escritura, no tendría francamente nada de sentido. ¿Qué tiene que ver una ley, una realidad gramática con lo que está hablando Juan? Todo el texto es obvio en los primeros 12 versículos de que Juan dice que el Verbo es Jesucristo, que este Verbo se hizo carne por nosotros y que este Verbo vino a expresar o a manifestar el conocimiento de Dios al encarnar lo que es no solamente la deidad, sino la humanidad también. Cristo es el verdadero Adán, el verdadero profeta de profetas, el verdadero Dios en la carne. No es hipérbole, no es simbólico ni poético, es un hecho literal del Evangelio, es un hecho literal en los primeros 12 versículos. Entonces, automáticamente podemos descartar el sentido moderno de lo que pensamos sobre el verbo, de que es una ley gramática o algo que tiene que ver con la gramática o la oratoria. No tiene nada que ver. Entonces, si no es eso, ¿qué puede significar? El otro uso de esta palabra viene en los salones escolares, ya cuando uno entra a la prepa. En las clases de literatura te dicen que hay un triángulo retórico que inventó Aristóteles y que dice: si quieres persuadir a una persona o a una audiencia de tu argumento, necesitas 3 componentes. Necesitas el ethos, el pathos y el logos. El ethos es la manera como puedes conectar con experiencia, cómo puedes conectar con oratoria, con tu audiencia. El pathos o el pathos es la manera en cómo conectas emocionalmente con la persona, y el logos es la manera como con información, con datos, con estadísticas, etcétera, es como convences a tu audiencia. Entonces necesitas de los 3. Es lo que te enseñan en un salón de retórica o de inglés en las prepas hoy en día o en la universidad. Pero una vez más, si eso es lo que significa aquí el verbo en los escritos de Juan, volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, el uso
más común o el entendimiento moderno de lo que es el verbo no encaja aquí a lo que dice Juan. Y la razón del por qué no encaja aquí es porque hay otro contexto aquí. Este contexto es enteramente filosófico. Y es para mí importante aclarar un poco ese contexto filosófico, porque es así como podemos llegar a una mejor comprensión de la magnitud que nos está revelando el apóstol Juan. Ahora, el estudio pasado, quise primeramente, antes de comentar sobre este contexto específico del libro, quise primero aclarar o justificar mi exposición. ¿Por qué voy a hablar de algunos puntos de la filosofía si nosotros somos cristianos, no somos filósofos? Y ciertamente, hermanos, uno no está pretendiendo a reemplazar los himnarios o las Biblias aquí de estas sillas donde nos sentamos con libros de Aristóteles o de Platón, etc. Sería un grave error. De hecho, la historia nos revela en cómo algunos cristianos en el pasado han querido forzar una conexión que es más allá de lo que es permitido por Dios, en mi opinión, y los resultados son desastrosos. A veces las doctrinas más influyentes y más erróneas han sucedido porque quieren mezclar y darle protagonismo a un cierto filósofo, a una cierta filosofía. Eso no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que quiero aclarar lo que es el contexto de esta palabra o este término del verbo, para así poder dejarlo atrás y continuar adelante apreciando lo que es el texto. Incluí el ejemplo de que hacemos esto todo el tiempo, en que cuando hay una porción de la Escritura, que hoy en día ya se usa mucho en el expositor, de que dice, es que en ese entonces practicaban o hacían esto, hablan de arqueología, hablan de historia, y ya le da un poco más de color en nuestras mentes para poder comprender más lo que el texto dice. Es exactamente lo mismo que quiero hacer con esta exposición. Hablé de unos textos porque no quiero dar la exposición sin antes basarlo en algunos textos bíblicos. Y lo hice a mi defensa. Consideramos Colosenses 2, versículos 8 al 9. Aquí los tengo en la pantalla. Nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, automáticamente este texto puede aparecer en su mente, y al oírme decir algo filosófico podrán decir: ¿por qué hablas de la filosofía? Si aquí claramente Pablo nos está diciendo que no miremos la filosofía. Y bueno, hablamos de que esta filosofía en específica que el apóstol Pablo habla es la del gnosticismo. He comentado un poco sobre este movimiento. Inició en el segundo siglo y llegó a tener un aspecto más protagonista en el cuarto siglo. Fue una oposición directa a las doctrinas del Evangelio, del cristianismo. Contradecía la humanidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero específicamente su humanidad. Creían que la materia o el cuerpo era malo y por lo tanto decían: es imposible que Cristo tuviera una humanidad completa. Tuvo una apariencia o tuvo mitad humanidad, pero una humanidad completa no podemos considerarlo. Entonces Pablo está diciendo: aquellos quienes profesan ser sabios, que eso es lo que significa gnóstico, amor a la sabiduría, aquellos, o amor a una sabiduría secreta, no les hagan caso, son huecas sutilezas, porque de hecho y miren el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se habla de la humanidad y de la divinidad completa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo advierte: no mires las filosofías o las enseñanzas que contradicen estos pilares del Evangelio, humanidad y deidad de Cristo. Mi exposición también se justifica en que Pablo mismo utilizó la filosofía para explicar o defender la fe cristiana. Alguien que no cualquiera puede hacer, que se ocupa de mucho estudio, pero ciertamente Pablo tenía dicho estudio. En Hechos 17, cuando Pablo está hablando a una audiencia enteramente filosófica, los estoicos y los epicureos, que voy a hablar un poco más de los estoicos,
Esto dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo está predicando algo que es bíblico sin citar directamente la Biblia. Dicen, nosotros fuimos creados por Dios en Génesis 1, como nos dice Génesis. Pablo no va así. Él lo afirma, pero él utiliza los propios dichos y las propias doctrinas de estos filósofos para ver de que ellos, si fueran guiados por la verdad, tendrían las mismas conclusiones que el cristianismo enseña, como esto de que creemos en un Dios que es trascendental, de que Dios no es lo mismo que la materia, o que Dios no es equivalente al universo. Eso es algo muy importante que vamos a aclarar en unos momentos. Entonces Pablo mismo utiliza la filosofía para explicar doctrina bíblica, y es algo que voy a hacer más adelante. Ahora, Romanos 1, versículos 19 al 20 es otro texto que es importante considerar. Pablo explica en ese capítulo de que los gentiles no tenían excusa para no conocer al Dios verdadero. De que los gentiles, como los griegos, por ejemplo, no tenían los profetas como Isaías o como Jeremías, porque ese oficio profético era un regalo divino que Dios le dio a Israel, a que ellos tuvieran sus propios profetas y sus propios escritos. Y como bien sabemos, todo iba llevando hacia ese momento culminante en Cristo Jesús, como tenemos Gálatas 4:4 en el versículo ahí en el cuarto punto. Pero Pablo dice que aún así, a pesar de que no tenían profetas, a pesar de que no tenían el Antiguo Testamento en sinagogas y etcétera, dicen que aún así no tienen excusa, porque la observación del mundo, la observación de las estrellas, del universo, etcétera, te demuestra la existencia de un Dios, de un gran diseñador, de una gran causa, no de diferentes causas, sino toda una serie de cadenas que te lleva a una causa, y esta causa nosotros le llamamos Dios. Dice Pablo, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La observación del mundo, como dije, cuando una persona que es deprivada de revelación, sea personalmente o sea en escritura, como lo tenemos nosotros, aún pueden llegar a ciertas conclusiones correctas sobre doctrina bíblica. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano iba en contra del cristianismo constantemente y que los eruditos del imperio atacaban intelectualmente a las doctrinas del cristianismo, lo interesante fue que con el tiempo encontraron los cristianos y estos intelectuales paganos una mutua fascinación. Empezaron a decir, oye, tenemos más o menos las mismas conclusiones, porque si uno nota la filosofía griega y la doctrina de la Biblia, acordaban en dos cosas muy importantes. Acordaban de que existía un Dios, a pesar de que eran paganos, aún consideraban la realidad de que estos dioses que vemos tienen límites, no son trascendentales, tuvo que haber habido una causa de estos dioses que adoramos. Y gente como Platón, gente como Aristóteles, a pesar de que no tenían las escrituras, que no tuvieron a los profetas, dijeron, hay un Dios. Lo que dice Pablo aquí, están sin excusa, porque el razonamiento correcto, porque el razonamiento es una facultad de ser dotados con la imagen de Dios. Es parte de nuestra naturaleza razonar y llegar a conclusiones buenas y que son bíblicas. Y aún los más paganos del imperio, sin prejuicios, concordaban en esto de que existía un Dios. Por eso Pablo dice, no tienen excusa. La otra cosa que los cristianos y los eruditos paganos de este entonces concordaban era en la existencia del alma, y por sí otros subpuntos que existían también. La verdad de Dios está claramente presente en las Escrituras.
eso lo tenemos muy en cuenta, pero la verdad de Dios, como Dios pues es Dios, su verdad será claramente visible también en su mundo, en la ciencia, en la historia, en nuestro ADN, en el pensamiento abstracto. Y a lo que voy con esto es de que hay ciertas verdades que van a concordar con las Escrituras. Una de esas verdades es esto del verbo. Entonces, veamos primeramente aquí lo que primeramente significaba el verbo. Una palabra que, como cualquier palabra aún en el español o en el inglés, sabemos perfectamente que con el tiempo hay ciertas palabras que empiezan o a cambiar su significado o a cambiar su estatus de ser una palabra muy formal a ser una palabra ya no tan formal, o a veces que empieza a ser utilizada en unos contextos más grandes de lo que era originalmente. El lenguaje es maravilloso, queridos hermanos. Dios creó el lenguaje. Todo es caracterizado del lenguaje. Esto es parte de lo que vamos a hablar sobre el verbo o el logos. Dios creó los cielos y la tierra por medio del lenguaje. Él habló y existieron las cosas de la nada, ex nihilo. Dios habló y creó al ser humano a su imagen. Tenemos lenguaje en nuestro ADN. Si uno lo estudia, es literalmente lenguaje. Las matemáticas, como dijo Galileo, es el lenguaje del universo, es el abecedario de Dios. Las matemáticas también es un lenguaje lógico. Dios creó todas las cosas con el lenguaje y por lo tanto, naturalmente, las palabras y el lenguaje tienen una función compleja y muy interesante. Naturalmente, a veces hay términos que aluden a una realidad y que apuntan a una más mayor. Esto es lo que vemos con lo del verbo. Ahora, la palabra griega para verbo, y voy a leer aquí lo que está en pantalla si me quieren acompañar, es logos. Eso es la palabra griega. Logos tiende a ser traducido como verbo tiende a ser traducido como logos o como palabra, depende de la traducción que tomes. En inglés tienden a preferir el término the word o la palabra, en español tienden a preferir el término verbo en vez de palabra. Ambas traducciones son aceptables. Y yo siempre me pregunté por qué en español se elige verbo en vez de palabra como se usa en inglés. Esto depende totalmente del latín, que está más asociado con nuestro lenguaje español. En latín traducieron logos como el verbo. Entonces una nota al pie de la página. Pero originalmente esta palabra logos, que es griega, tenía muchos significados originalmente. Tenía los siguientes significados. Usted puede acudir a cualquier diccionario griego y va a ver unas largas columnas que te indican los varios significados que originalmente tenía esta palabra. Tal como si hoy acudimos a un tesauro, vamos a encontrar muchas palabras que aluden a ciertos términos. Logos, originalmente, porque es un término muy antiguo, podría significar palabra, discurso, enunciado, oración, no en la manera en cómo nosotros oramos a Dios, sino una oración que escribimos o que decimos. Puede significar una cuenta que te damos, o un razonamiento, un cálculo, una definición, una proporción, una explicación, una razón, razonamiento, una explicación racional y, sobre todo, la facultad de razonar. Casi siempre indicaba razonamiento. Pero vemos que a través de esta historia de los griegos, que empezaron a ver más allá, que esta palabra apuntaba más allá de estas largas columnas y estas múltiples definiciones que tenía, como lo tengo aquí arriba en la pantalla. Los filósofos griegos contemplaron de que este término, esta expresión de logos, apuntaba más allá.
de lo que significaba, apuntaba más allá del razonamiento. No voy a durar semanas hablando de esto, solamente lo voy a repasar rápidamente. Estos son los principales: Heráclito, Parménides, Platón, los estoicos y Filón de Alejandría. Voy a hablar bien rápido de ellos para que vean el contexto completo de cómo esta palabra de significar razonamiento llegó a significar algo más grande. Quiero ser claro de que Juan no está copiando todo lo que ellos dijeron sobre este logos o sobre este verbo. Juan de hecho está introduciendo algo revolucionario. Juan está personificando el logos. Juan está encarnando el logos. Y Juan también está deificando el logos también. Pero bueno, primero lo primero, Heráclito. Él fue el primer filósofo griego que convirtió en esta palabra logos en un principio abstracto. La tarea de los filósofos en ese entonces era tratar de ver cuál es el elemento fundamental de todas las cosas. ¿De qué está hecho todo? ¿De qué está hecho el aire? ¿De qué está hecho mis uñas, mi cuerpo, las estrellas? ¿Qué es el elemento fundamental de todo? Había varios debates. Algunos decían que era el agua, algunos decían que era el aire, porque el aire pues no lo puedes agarrar y puede tomar diferentes cursos. Algunos opinaban de que era el agua porque puede tomar diferentes formas, etc. Y Heráclito pensaba que era el fuego, de que ese era el elemento principal de toda la realidad, de que todo está hecho de fuego, porque el fuego puede destruir como también renovar las cosas, etc. Pero dentro de su actividad filosófica empezó a notar de que en el mundo, en el universo, teníamos la facultad de razonar, de observar y de llegar a tener conocimiento de cosas. Y él pensaba, ¿cómo es de que nosotros podemos ver esta botella de agua y decir de que es de tal tamaño y de que tiene tal consistencia, etcétera? Empezó a notar de que había ciertos cambios en el mundo, de que las cosas siempre están cambiando. Él tenía una frase famosa de que él nunca podía pisar el mismo río 2 veces, y la razón del por qué decía eso es porque cuando pisaba el río, se movía el río y volvía, pero las moléculas se movían, entonces realmente no era el mismo río, ni tampoco él era la misma persona, porque a pesar de que solo pasó un segundo, envejeció más, sus sensaciones fueron diferentes, etc. Entonces dijo, hay movilidad en el mundo, hay mucho cambio en el mundo, pero ¿cómo es de que el mundo está caracterizado de cambio, pero a la vez las cosas simplemente permanecen en sí? Entonces él determinó de que, bueno, también como hay cambio, también hay un aspecto en que hay algo que lo detiene todo, hay algo inmutable aquí, que permite el cambio y también la estructura de las cosas. Y bueno, para no hacerte la larga, él dijo, esta cosa es una fuerza, es un principio, esto lo que nosotros llamamos logos. Esto tiene que ser este principio que mantiene el fuego, que hace posible el cambio y que hace posible también la observación de las cosas. Las cosas cambian, pero aún así permanecen intactas como para que yo pueda observar y tener conocimiento de algo. Llegar a tener apuntes, llegar a tener conocimiento de ciertos objetos, de ciertos animales y de mí mismo, y que había algo que lo estaba deteniendo todo. Él pensó que era un principio de que una fuerza llamada logos. Dice, no lo puedo describir físicamente. Es como para nosotros, si les puedo dar una ilustración, es como la gravedad. Es una fuerza que lo detiene todo, de que nosotros no flotamos al espacio exterior porque la gravedad nos sostiene aquí. Es una ilustración para lo que él entendía de logos. El logos es una fuerza que no puedo tocar, pero que está presente y que me permite ver, me permite razonar. Entonces para él de logos significar algo que simplemente indicaba razonamiento, llegó a ser una fuerza inmutable que permitía el cambio y la facultad del conocimiento. Lo mismo fue con Parménides.
Para él, en sus escritos falsos obviamente, pero dice que estaba teniendo una revelación de una diosa, y la diosa decía: juzga las cosas por medio del logos. Entonces Parménides convirtió la palabra en una manera en cómo uno puede obtener el conocimiento filosófico de las cosas, el conocimiento verdadero de las cosas. Llegamos a Platón, y Platón, de las múltiples cosas que él escribió, él profundizó más el contexto de este logos. Para él, en su obra más famosa, llamada La República, él estaba criticando la democracia de los espartanos. Ellos se sentían muy orgullosos de su democracia, porque cualquier cambio político que podía suceder en su nación lo podía hacer tanto un político como cualquier pobre. Todos tenían una voz, y para nosotros a veces suena muy bien eso, pero realmente no lo es, porque crea enemistad y no crea realmente cambio, porque siempre hay peleas, discusiones, etcétera, y no hay orden. También criticó la oligarquía, de que solamente una élite podía gobernar, porque también crearía enemistad entre los pobres con los ricos. En su obra, él dijo: no necesitamos ni una ni la otra, necesitamos liderazgo apropiado. Necesitamos a gente capacitada, gente educada que tome decisiones. Y para empezar, y aquí es donde se aplica lo que estoy hablando de logos, para empezar necesitamos educar a nuestros ciudadanos a transferirse del mito al logos. ¿Qué era lo que se refería con eso? Bueno, era altamente pagano la sociedad en ese entonces. Para alguien, una muestra de ser culto o de ser conocedor en ese entonces era recitar los escritos de Homero sobre los dioses, era recordar y memorizar todos los libros que hablaban sobre los dioses. Pero Platón decía, y él era un pagano, y él decía: ¿cómo podemos adorar o tener como ejemplo a los dioses si son peores que nosotros? Eran adúlteros, eran depravados, eran asesinos, créanme hermanos, eran de lo peor. Un cristiano llamado Agustín luego diría: eran claramente demonios, y yo estoy de acuerdo con ellos, porque daban ejemplos horribles y eran sus deidades en ese entonces de los grecorromanos. Platón dijo: necesitamos movernos del mito religioso a llegar a un conocimiento más pleno de lo que verdaderamente es lo divino, y esto lo obtenemos a través del logos. Dijo: el logos, la facultad de razonar, el acceso al conocimiento verdadero de quién es Dios. Fíjense quién lo dijo. Platón. No era profeta del Antiguo Testamento, pero era alguien, como dijo el apóstol Pablo, que por medio de la observación del mundo podía llegar a conclusiones correctas sobre Dios. Nadie está sin excusa, pero eso es otro tema para otro día. Dice: es así cuando podemos alejarnos del mito, cuando llegamos a logos, a un pleno entendimiento del logos, a una era donde podemos tener más estructura en nuestra sociedad, más orden, más balance, etc. Y Juan ciertamente alude a esto. Dice: estamos yendo fuera del mito y estamos llegando al logos, al entendimiento adecuado de quién es Dios y cómo es Él. Porque lo que Cristo hace es revelarnos a Dios. Llegamos con los estoicos, y voy a pasar un poquito de tiempo, espero que esté bien con ustedes. Los estoicos eran panteístas, creían de que, más o menos lo mismo que Heráclito, de que el mundo tenía un alma, y esa alma estaba compuesta de fuego. Y bueno, esta alma y este fuego, para ellos realmente, cuando llegas al núcleo de eso, ellos creían que era el logos. Creían que todo estaba compuesto del fuego, de que todo ser humano está creado por medio del fuego y que Dios mismo era el fuego. Ciertamente algo erróneo.
pero creían que esta alma del mundo, el cual llamaban Logos, era un intermediario entre Dios y los hombres, de que era por medio de este Logos donde podrían obtener una vez más un conocimiento de quién era Dios, de que era una fuerza que controlaba todos los aspectos del mundo, que controlaba los eventos del mundo, que los guiaba para que la humanidad llegara a un acuerdo con el Logos para tener una buena relación con Dios. ¿Estaban correctos en todo lo que predicaron o enseñaron? Por supuesto que no. Pero fíjense en el texto Gálatas 4:4, donde vimos aquí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Queridos hermanos, Dios estaba guiando a Israel hacia Jesucristo. Dios estaba guiando todos los eventos que ocurrieron en la nación de Israel en su vida para que pudieran ver el verdadero rey davídico. Dios similarmente, sabemos perfectamente que Dios no solamente es Dios de Israel, pero como dijo Pablo, Dios es rey de los gentiles también. Dios es Dios de los gentiles y por lo tanto guió a Israel a que conocieran al Mesías y ¿saben qué? Guió a los gentiles también. ¿Los guió a través de qué? De este principio llamado el Logos, donde vemos aquí a Heráclito decir ciertas cosas sobre el Logos, empezar a filosofar sobre este principio. Vemos aquí a Parménides, que también similarmente acertó unas ciertas cosas sobre el Logos. Se volvió más específico, se volvió más grande el concepto con Platón y por supuesto con los estoicos, y luego llegamos aquí al tiempo de Filón de Alejandría. ¿Quién era él? Filón de Alejandría era un judío helénico, de que fue criado en la cultura griega, que fue educado por los rudimentos del judaísmo, por la doctrina del Antiguo Testamento y también por los rudimentos de los griegos, de sus filosofías, etc. Fue expuesto a ambos mundos y como cualquiera quien tiene dos culturas, dos mundos en su vida, tratas de encontrar una reconciliación. Y Filón la encontró. ¿Qué era lo que podía conectar la doctrina del Antiguo Testamento con las enseñanzas de los griegos? No podría ser cualquier cosa. Para Filón fue el verbo. El verbo que en el Antiguo Testamento es como un velo, que es una enseñanza oculta, que solamente a través de los ojos de revelación que tenemos en el Nuevo Testamento se puede apreciar un poco más, donde en algunas porciones de las Escrituras que habla sobre una palabra, la palabra de Dios, que es personificada, que es deificada, que es providencialmente activa, donde se puede ver que la verdad de Dios está presente en las Escrituras y también en la filosofía griega. Y Filón enseñó esto. Este Logos dice, este Logos que es responsable de la creación del mundo, que es responsable de la providencia, que es responsable de mi existencia, que es un principio abstracto, está presente en el Antiguo Testamento. No los estoy copiando porque fíjense que estos profetas y estos escritores fueron antes que sus filósofos. Dice, Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Dios ejerce su providencia, su gobierno, su soberanía por medio de su palabra. Coincidencia quizá, pero Dios también salva por su palabra. Dios manifiesta su poder por su palabra, por ese verbo, por ese Logos. La sabiduría de Dios es acreditado como responsable de la creación. Aquí ya no hay tanta coincidencia, aquí ya no hay tanta expresión poética de la palabra, aquí hay declaraciones más específicas de la palabra. La sabiduría de Dios es el medio donde el hombre obtiene vida, instrucción y gracia. En ese famoso texto de Proverbios 8,
deifica la palabra. Isaías 43:7, si no me equivoco, nos dice Dios: yo no comparto mi gloria con nadie, pero a la vez misteriosamente la comparte con el Mesías en el Antiguo Testamento y la comparte con su palabra. Es personificado esta palabra divina, y también presentado como un miembro, o más bien como una persona distinta del Padre. Llegamos una vez más, y ya para concluir, todo este contexto, que claro dejé algunos detalles y los voy a clarificar un poco más en el siguiente estudio. Dice: en el principio era el Verbo. Está para la mente griega en ese entonces y judía, tenían todo ese contexto. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan estaba clarificando y revolucionando este concepto del Verbo, y lo está encarnando también. Dice: Dios preparó desde siglos y siglos, desde el principio, la venida del Hijo de Dios. Y este es un hecho que es obvio, que es aparente para la mente judía, como también para la mente griega, para la mente cristiana, como también para la mente atea, agnóstica o escéptica. Dios es un Dios de verdad, y su verdad será clara, y es clara en su palabra y en todo lo demás también. Y lo que conecta todo es Cristo Jesús. Voy a concluir con un último versículo que no está en pantalla, pero nos dice Colosenses 2, versículo 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este verbo dice, acertaron unas ciertas cosas, dice Juan, sobre el verbo, pero déjenles clarifico un poco más lo que este verbo iba a hacer. Va a encarnar la humanidad y nos va a dar verdadero conocimiento, y también nos va a demostrar el verdadero amor. Que Dios los bendiga.